Bueno, entonces iniciamos nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría, por lo menos a través de estas ventanitas, encontrarme con gente conocida y con gente nueva. Esperemos poder atravesar estos recuadritos con algo de corazón y que esto sirva para seguir tejiéndonos como comunidad también. Bueno, el tema que hoy nos reúne es un complejo de cuestiones que vienen movilizando a la humanidad desde hace milenios. Hay escritos incluso de la época de Platón, donde se describe la transición entre la infancia y la adultez con características que uno podría encontrar en los libros de psicología actuales. Llama muchísimo la atención porque se escucha decir que la adolescencia es un fenómeno relativamente moderno. Sin embargo, con diferentes características fue ocurriendo siempre esta transición. Recuerdo a los que se van sumando, por favor, asegurarse que los micrófonos estén apagados para que no haya interferencia. Gracias. Y lo que hoy nos ocupa, para empezar, tenemos algo en común, todos, y es que, por lo menos todos los que veo, incluso Suyai, que anda por ahí, ya hemos pasado la pubertad. Es decir, estamos tratando de sobrevivir todavía. De alguna manera, las vivencias que hemos tenido en la época de la pubertad nos marcaron y nos siguen marcando y las vamos elaborando a lo largo del resto de la vida. Y también son aquellas con las que irradiamos hacia los niños que acompañamos en su transición de la infancia a la adultez. Y para poder concretar un poco esta descripción, me gustaría hacer un relato sobre qué pasa en esa transición de la infancia a la adultez, esto que llamamos adolescencia, pubertad y adolescencia, que antes de la adultez va a tener todavía una etapa que llamamos la juventud, y que si la adultez funciona bien, no es otra cosa que una juventud consciente. Me gusta decir siempre que un adulto es un joven que se dio cuenta. Lamentablemente, hay demasiados adultos que son jóvenes que olvidaron de su juventud. Pero vamos a ir llegando a estas cuestiones también. Vamos a empezar por el principio. Se anuncia la llegada de un ser humano a la Tierra, es decir, la aparición de una persona en un contexto familiar o social, el que sea, y una experiencia que compartimos todos aquellos que hemos podido tener la oportunidad de estar cerca de un embarazo, es que tenemos la contundente experiencia de que hay una persona más entre nosotros y no sabemos quién es. Esto es algo que compartimos todos los seres humanos a la hora de tener la experiencia de una gestación o cercana o propia, y es que ese que aparece es solo alguien, puede ser cualquiera. No tenemos prácticamente ningún elemento para caracterizarlo más que el hecho de que es un alguien. Y esto es algo que necesitamos redescubrir.
Cuando recibimos a un ser humano en un seno familiar o escolar también, estamos acompañando a un desconocido, a alguien que tiene su propia historia y que comparte con la familia un ratito recién. Y esta sensación de nos va a tocar criar al ser humano por lo desconocido, a alguien, ya nos ubica en una especie de servicio humanitario. La crianza es servicio humanitario, no es algo para nosotros, sino que lo hacemos para la humanidad. Y esto realmente vale también en la crianza de hijos biológicos. No sabemos quiénes son y a más tardar en la pubertad ya se muestra que son. Pero en esa primera experiencia en el momento del anuncio, cuando nos dimos cuenta que estamos embarazados, esa cualidad se muestra. Por supuesto, es inundada el alma con un montón de otras experiencias, de sorpresa, de alegría, de temor, de incertidumbre, de sueños. Pero en el centro de todo ese mundo, de todo ese tejido de experiencias, está esta sensación esencial de que hay alguien más aquí. Los niños no son producto de los padres. Son seres independientes de los padres. Pero están entregados a que esas personas adultas que los reciben tomen decisiones en su nombre. Y esto llamamos crianza. Porque un ser humano realiza un recorrido en su despertar a sí mismo de varios años desde la gestación. Y en ese recorrido necesita que otros tomen decisiones para él. Y esos otros son las personas que, y ahora lo digo así, ese ser humano ha elegido para llegar a la Tierra. Se acerca a esas personas en su recorrido hacia la encarnación de maneras bastante complejas, se da ese encuentro. Puede ser incluso que ese encuentro no sea inmediatamente a través de la gestación y el nacimiento, sino que busque a aquellos otros que quiere que lo críen a través de una adopción. Conozco un montón de historias de encuentros entre padres e hijos no biológicos, de reencuentros, de reconocerse. Quería venir a vos. Hay un librito que tengo acá, lamentablemente en alemán, o qué bueno para los que hablan alemán, que se llama Diálogos o conversaciones con no nacidos. Niños se anuncian. Y es una recopilación de experiencias justamente de encuentros previos a la gestación, a la concepción, durante la concepción, cómo se va dando ese conocerse y reconocerse. Hay casos de niños que, sobre todo cuando empiezan a hablar, pero todavía no interfiere el intelecto de manera tan burda, cuentan cosas, cuentan recuerdos, cuentan contenido de su alma. Y hay niños, acá también hay algunas historias en este libro. El autor en realidad es una recopilación de
Dietrich Bauer, Max Hofmeister y Hartmut Görg. Es de editorial Urahaus, la editorial de Stuttgart, de la comunidad de antroposófica y de la comunidad de cristianos. Hay hermosísimos relatos en este libro. Algunos de ellos muestran, por ejemplo, este fenómeno. Una niña, por ejemplo, que le cuenta a su madre que en realidad, no, perdón, le cuenta a su tía que en realidad ella quería nacer con la tía, pero su puerta estaba cerrada. Así relata la niña, muy chiquitita. Entonces vi que la ventana de mamá estaba abierta y me metí. Y la niña lo cuenta así. Bueno, infinitos relatos hay de este tipo, donde realmente no necesitamos de ninguna teoría, sino realmente de las experiencias familiares. Podemos entender que los niños, los seres humanos, todos nosotros, tenemos una preexistencia a la concepción. Hay poca gente que diferencia la idea de concepción de la idea de fecundación, pero son realmente dos fenómenos diferentes. La fecundación es el fenómeno biológico donde los padres conforman la base biofísica que luego va a tomar un ser humano para construir su cuerpo. Y la concepción, por eso se llama así, es el momento en que esta base biológica concibe al ser humano anímico espiritual que va a habitar allí. Por eso justamente se describe a este momento como el fenómeno del recibir a ese ser humano. Y no son el mismo fenómeno, la fecundación, que la concepción. Puede ocurrir fecundación y no concepción. Pasa muchísimas veces. Y la mujer ni se entera, menstrua normalmente, porque lo que va a determinar que luego continúe el proceso hacia una gestación va a ser si hubo o no concepción, no si hubo o no fecundación. No es inmediato, no toda fecundación deriva en una gestación. La mayoría no. Bueno, solamente acercarnos a una fenomenología que necesitamos tomar en serio, que de alguna manera dialoga con esta idea de recibir a alguien. Y ahora está ese alguien, y es un desconocido, y nace y lo miramos y nos mira, y empezamos a ver a quién se parece, cosa de que no sea tan extraño, pero todo lo que describimos cuando vamos describiendo su nariz, orejas, ojos, no es nada más que lo que los padres le dieron. No es lo propio. Hay un poquito del gesto propio ya. De hecho, biológicamente se muestra que ese ser humano estuvo trabajando sobre esa base biológica. Se muestra de manera muy contundente, por ejemplo, al estudiar los casos de gemelos de un óvulo fecundado, o sea, clones naturales. Tienen la misma genética, son idénticos genéticamente. Sin embargo, desde el momento en que ocurre la división, van a seguir caminos de utilización de esa genética diferentes. Y eso se muestra en la manera en que cada uno de los dos gemelos va a ir formando su proteína. Genéticamente no los podemos diferenciar, proteínicamente sí. Porque cada uno de esos dos seres humanos va a orientar la formación de su cuerpo de manera propia.
es lo que los genetistas llaman la señal, que activa el proceso de formación de proteína usando el material genético. Y dicen, no sabemos, biológicamente hablando, de dónde viene la señal. Claro, porque no viene de la biología. Viene de la presencia de un espíritu y un alma humana allí. Es el factor, digamos, místico del proceso genético, la señal. Y así comienza a mostrarse poco a poco algo de la historia de la búsqueda del destino de este ser humano que aparece entre nosotros y que empieza a interactuar con el nuestro. Y en ese encuentro y en ese recorrido nos vemos involucrados en lo que llamamos crianza. Y cuando se integran otras personas, más allá del entorno familiar, al acompañamiento del desarrollo de este niño, hablamos de una crianza compartida, por ejemplo, en la escuela o con los padrinos. Y entonces la pregunta es cómo nos acompañamos mutuamente, de tal manera que los niños, por ejemplo, de un grado, vayan teniendo un acompañamiento coherente, amoroso, que respete también lo que va surgiendo en las relaciones entre ellos, que va a ser realmente fundacional y va a conformar las primeras fundantes experiencias sociales con las que se va a recorrer la vida después. Por eso cuando hablamos de una escuela, estamos hablando de un proyecto humanitario de primer grado, realmente. O sea, de rango supremo, desde el punto de vista de lo que podemos ofrecer al desarrollo de la humanidad. Son experiencias que marcan toda la historia de un ser humano. Nos podemos acordar, ¿no es cierto?, de lo que fue el jardín y la primaria de cada uno, y vamos a ver que allí están experiencias profundísimas que han formado nuestra manera de relacionarnos con el mundo. De alguna manera, lo que antiguamente era la tribu, que se disolvió ya desde el punto de vista evolutivo, ahora lo buscamos con personas extrañas. Eso es rarísimo, ¿no es cierto? Vamos a una escuela y de repente nos encontramos con personas que no sabemos quiénes son, pero que van a educar a nuestros niños. Por ejemplo, los maestros y los padres de los otros niños. Porque los niños van a ser educados en todas las casas, ¿vieron? Y por eso es tan importante, y lo traigo ya a nuestra consideración al querido Rudolf Steiner, que él hablaba justamente de estas comunidades de crianza. Y decía justamente acerca de la escuela, que es una estrategia de crianza que va a conformar el núcleo del desarrollo de la cultura de la humanidad. Pequeña tareita. Y no porque uno va a estar toda la vida en la escuela, sino porque ahí se van a fundar las experiencias o de las experiencias que uno tenga en ese rato, van a surgir las capacidades sociales de cada uno de nosotros, se van a ir formando. Por supuesto, se van a ir modificando por el propio trabajo del individuo más adelante, pero en la época subconsciente del desarrollo, esto va a ocurrir de manera muy fuerte y la escuela tiene un rol importante que cumplir. Bueno, ¿cómo vamos con esta idea? Esto es como para que nos animemos a hacer de la escuela un lugar hermoso, porque realmente allí tenemos una potencia para ofrecerle a la humanidad que podemos aprovechar. Hay un librito, un ciclo de conferencias de Rudolf Steiner que me gustaría recomendar, que se llama La educación como problema o como cuestión social. No me acuerdo cómo es el título exactamente en castellano. Recomiendo buscar la última edición porque las anteriores tenían muchos errores. La educación como problema o como cuestión social. De Rudolf Steiner. Allí él justamente va describiendo
estas metamorfosis de las experiencias de crianza hacia las capacidades sociales. Y cómo esto va a tener que ver con la conformación saludable o enferma del organismo social. Va a estar relacionado con la experiencia de la libertad, de la igualdad y de la hermandad. Es una hermosa lectura, se lo hacen regalar para el próximo cumpleaños, así todos lo tienen. Y entonces este niño va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega más o menos a los 7 años, le salen los frontones, los dientes frontales, y entonces se separa de todos, empieza a tener otro tipo de vivencias. Eh, los, los padres y las madres empezamos a darnos cuenta que traen vocabulario de otro lado, nos llama mucho la atención, empiezan a decir cosas que no vienen de la casa y que resulta que las usan mucho y uno no sabe qué hacer porque algunas por ahí son incómodas. Bueno, empieza a entrar la escuela a casa y aparece un ser muy importante para con la dinámica en la familia y es el maestro. Digamos, el nuevo amor de nuestros hijos, que va a presentarse en casa como si fuese el representante de Dios mismo en nuestros niños, porque lo que dice el maestro es así, y todos nosotros que hemos estudiado tanto en universidades y sabemos tanto más que los maestros en algunos temas, eso no es tenido en cuenta. Les podemos mostrar nuestros títulos a nuestros hijos y ellos nos van a decir, ¿sabes qué? No me importa, me lo dijo mi maestra y es así. Y es muy importante que nosotros, los padres, ahora me pongo en el lugar de los padres, sepamos que no es tan importante si el maestro se equivocó en un detalle específico de la descripción de la célula, sino es importante la relación que se está conformando con ese niño. Más adelante, si nos interesa, estudiaremos los detalles sobre lo que hay dentro de la célula, pero que realmente lo importante es qué tipo de relación humana se está gestando allí. Por eso, hago una fuerte propuesta en que los padres no contradigamos en ese sentido a los maestros. Si tenemos algo que hablar con los maestros, lo hablamos entre nosotros, con los adultos. Pero que el niño no sea el campo de discusión entre padres y maestros, sino que podamos ofrecerle a los niños un espacio liberado de cualquier tipo de conflicto entre padres y maestros. Y doy un ejemplo, enseguida llegamos a la pubertad, ¿eh? No se preocupen, pero vamos a ver que llegamos de una manera más linda si miramos estas cuestiones. Cuando los padres llevamos a nuestros niños a la escuela, ocurre en el momento en que llegamos a la escuela un fenómeno que me gusta llamar el pase de mano. Y es ese momento en que el niño percibe a padres y maestro al mismo tiempo. Sale de un reino y entra en otro. El soberano del hogar lo despide, bendiciéndolo para el día, y lo recibe el soberano de la escuela, que todos sabemos que viven en la escuela. ¿Vieron los maestros? Esa es la mirada del niño. El niño sabe que el maestro vive en la escuela y es muy raro para el niño encontrar al maestro en el supermercado. No tiene ningún motivo para estar ahí. Porque él vive en otro mundo, es una especie de cielo allí, y los maestros son los regentes, los soberanos de ese reino.
Y por eso es tan importante cómo el niño percibe a estos dos soberanos de estos dos reinos y las cualidades en los vínculos entre ellos. Qué importante es la sensación para el niño: este soberano que me ama me entrega a este que también me ama. Y ellos están de acuerdo, me aman. Y por eso van a criarme de manera armoniosa, digamos. Y ahora pensemos qué ocurre en el alma del niño si cuando se da ese encuentro las miradas irradian otra cosa. El niño siente, pero ¿cómo es? ¿Vos me estás pasando a este y no confías en él? ¿Cómo es? ¿Vos me estás criticando a mi padre que me cría y me ama? El niño queda abandonado a su suerte si percibe que hay conflicto entre los padres y maestros. Por eso Rudolf Steiner aconsejó muy fuertemente a los maestros que trabajen mucho en la relación con los padres, para que haya realmente armonía en el acompañamiento, en la crianza de esos niños que son los mismos. Y también les dijo a los maestros: recuerden que cuando el niño sale de la escuela, no está más en su reino, está en el reino de los padres. Los soberanos son los padres cuando el niño no está en la escuela. Por eso, ojo con meterse en lo que pasa en las casas, porque no es el reino de los maestros. Lo mismo al revés. Los padres colaboran en la escuela, pero no es su reino, es el reino de los maestros. Y cuando uno tiene claro ese tipo de relación, entonces no hay desgarros, sino que hay colaboración. Y estructurar organizar, me gustaría, esa colaboración es parte del arte de llevar adelante una escuela, juntos, padres y maestros. Pero no hay que confundir quién es quién en cada lado. Y trae mucho orden y mucha claridad cuando los padres saben: somos soberanos en nuestras casas. Los maestros no nos van a andar diciendo si tenemos que mirar la tele o no y cuándo. Es un problema nuestro. Y nosotros colaboramos con los maestros, pero ellos toman las decisiones en la escuela. Y en mi experiencia, cuando este respeto mutuo de la soberanía de cada uno en su lugar se da y se cultiva, los niños crecen de una manera, abrazados de una manera muy hermosa. A este tipo de encuentro le puse hace muchos años el nombre del abrazo Waldorf, y es algo que me gusta promover por propia experiencia. Yo también soy papá Waldorf. Y conozco cuándo funciona y cuándo no funciona. Por ejemplo, una cosa que le pido mucho a los maestros es que no den tarea para la escuela. Los niños tienen una vida fuera de la escuela también. Tarea para la casa, quiero decir. Tarea de la escuela para el hogar. Me expresé mal. Que no den tarea de la escuela para la casa, porque los niños tienen el derecho de encontrar otras actividades. Y hay mucha vida fuera de la escuela. Cuando los niños están muy cargados de actividades de la escuela en la casa, se genera una tensión en las casas que trae irritaciones en las relaciones entre padres y maestros. Y los padres necesitan poder desarrollar en libertad la vida de esos niños fuera de la escuela. Steiner se lo dijo claramente a los maestros: cuando el niño sale de la escuela, no es más de ustedes. Bueno, se imaginan, ¿no? Todo lo que pasa cuando los padres
tienen que estarle encima a los niños diciéndole, ¿hiciste la tarea? Porque se tornan representantes de los maestros y no lo son. Los padres necesitan poder ser el refugio del niño y no necesitan que de los padres venga presión para que cumplan con la tarea de la escuela. Cuando lamentablemente todavía ocurre, mis hijos también traen tarea de la escuela a casa, yo les digo, yo no te voy a exigir que la hagas, es un asunto entre vos y tu maestro. Si querés me pedís ayuda, yo te ayudo, pero yo no voy a presionar allí. A veces no me sale, lamentablemente. Pero también sé lo hermoso que es poder tener tiempo libre para que se nos ocurra jugar a algo y no tener que estar viendo que entre todo en el día. Los niños no necesitan crecer estresados. Una médica antroposófica de acá, de Stuttgart, me decía el otro día, hay maestros que no lo entienden, lamentablemente, pero un niño no debe de los deberes nada. Lo único que debe un niño es crecer. Es lo único que debe hacer. Todo lo demás, ya lo decía Rudolf Steiner, es acompañar al niño para que pueda conquistar la respiración. Para eso está la escuela. Respiración significa ir y venir, entrar y salir. Y si la escuela sigue afuera, el niño empieza a tener problemas de respiración porque no puede exhalar. Porque se lleva la inhalación de todas las experiencias de la escuela afuera y sigue, y tiene que cumplir con cosas, tiene que poder olvidarse de la escuela. Bueno, y ahora llegan los 9 años, el Rubicón, y los niños empiezan a tener sensaciones muy extrañas que van a manifestarse más que nada acá justamente en la esfera respiratoria, en el sistema rítmico y particularmente en el sentir. Y es cuando los niños empiezan a decir que se aburren, que nada los conforma, que se sienten tristes a veces y no saben por qué. Bueno, hay un mundo de experiencias que aparece ahí en el Rubicón y necesita realmente un abrazo más compasivo. Por eso en la Argentina es en 4.º grado, aparece normalmente, ¿no? Aparecen las crisis del 4.º grado. Y necesitan realmente un acompañamiento más compasivo y no de exigencia. Siguen creciendo, viene el despertar intelectual de los 12, donde el niño dice, ya sé, es la frase preferida de los niños de 12 años, ya lo sé, mamá. Y Steiner dice, es un pico intelectual en todo el desarrollo biográfico como no va a ocurrir otra vez. Somos más inteligentes intelectualmente hablando a los 12 años que en el resto de nuestra vida. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan? Bueno, no sé. Cuestión de recordar qué pasaba en ese momento. Les encantan los enigmas, las historias de detectives, etc. Y llega el desarrollo puber. Y ahí llegamos, después de un poquito más de media hora, a nuestro tema central de hoy, pero que ahora lo vamos a poder recibir más orgánicamente. En ese momento pasa algo muy importante. Y es que, bueno, se inicia un nuevo ciclo de 7 años. Va a ocurrir también un quiebre, no necesariamente el cumpleaños, ¿no es cierto? Pero en la época donde el cuerpo cambia y el alma todavía no. Y esto es muy importante. Ocurre un gran desfasaje entre el desarrollo del cuerpo y el desarrollo del alma. Hay
Tengo un par de ejemplos lindos de mi acompañamiento de personas en la pubertad de varios años, y me acuerdo de uno donde en las clases de preparación de la confirmación, niños, niñas, 14 años más o menos, cuando llegaban, cada uno de ellos, en el lugar donde nos encontrábamos, tomaba la postura puber. ¿Conocen la postura puber? Imagínense que agarran una almohada y la tiran arriba de la cama. Así como cae, eso es. Esa es la postura puber, solo que en las sillas o en los bancos que estén allí. Entonces es como una especie de platch, y ahí quedan. Y entonces lo primero que uno hace es, me paro en un gesto de liviandad erguida e invito a todos a hacerlo para cantar juntos. Y entonces una de estas jovencitas, todavía en su postura puber, me dice desde el fondo de sí misma, ay, Mariano, ¿no conoces la fuerza de gravedad? Sí, la conozco, pero también conozco las fuerzas de la liviandad y por eso no nos paramos. Pero ella expresó en ese quejido existencial la experiencia que tiene una alma niña en un cuerpo de adulto. Hasta ese momento, hasta antes de la pubertad, un ser humano saltaba a la soga, o al elástico también en mi época, y contaba de a 100, de a 200, saltaba hasta el cuello. No sé cómo lo hacía todavía, trato de imaginarme cómo era, cómo es que yo saltaba hasta acá para jugar al elástico. Trato de hacerlo y no me sale ahora. Y de repente, después de unos meses, saltar a la soga no es tan fácil, saltar hasta ahí arriba ya no funciona, aparece la pesadez. Como experiencia y las fuerzas de la pesadez van trayéndole la pesadez a la alma niña que todavía no tiene la soberanía como para darle alas a todo eso. Y este es el primer tema grande en el acompañamiento en la pubertad. Recordar que la crianza ocurre a través de la imitación en todas las edades y que por eso, para que toda esa ronda de seres humanos púberes se pongan de pie, yo tengo que ponerme de pie. Y tengo que ponerme de pie habiendo trascendido la pesadez. Si yo me pongo de pie quejándome porque tengo que dar la clase, no le estoy ofreciendo nada que puedan imitar hacia el desarrollo de la libertad, sino que lo que estoy diciendo es que yo tampoco pude trascender la pesadez. Y esto vale no solo para los maestros, por supuesto vale para todos nosotros. Lo mejor que podemos ofrecerle a un ser humano en la pubertad y adolescencia es un adulto genuino, auténtico, erguido, luminoso, amoroso. Todo lo demás es decoración. Porque la época en la que entran es aquella época en la que la orientación va a estar en la búsqueda de los yoes. ¿Cómo es ser un yo? Y entonces se busca en los adultos dónde hay de eso. ¿Dónde está un yo? ¿Cómo se es ser alguien autónomo, digamos? Y cuando los adultos que están alrededor eh, se muestran vencidos por todo lo que puede hacer pesadez, esto le trae a los jóvenes
a los adolescentes una experiencia de falta de esperanza. Y esto es algo que en este momento se escucha mucho, también acá en los diálogos, en mi casa. Esta época, con todo este delirio del corona, trajo en la juventud una especie de gran parate y signo de pregunta, porque no se sabe cómo sigue. Y esa incertidumbre acerca de cómo es la vida laboral, cómo es independizarse, cómo es formar una pareja, una familia, buscar amigos teniendo la cara tapada, cómo podés enamorarte si llevas un balde en la cabeza. ¿Se acuerdan de Hugo Midón? ¿Sí? Es en balde, con un balde en la cabeza no se puede hablar. Es en balde. ¿Cómo puedo enamorarme de tus ojos si no veo ni siquiera dónde estás? Es una letra de una de las hermosísimas comedias musicales de Hugo Midón. Y de eso se trata, justamente el joven está buscando dónde están los yoes que se presenten ante él como tal, que se confiesen a sí mismos: yo soy un yo, esta es mi verdad, me juego por ella, y esto es lo que va a dar esperanza de que ellos también lo van a poder hacer. Y cuando no lo perciben, proviene una frase que por lo menos en mi época decía así, ahora seguramente se dirá de otra manera, pero en mi época cuando percibíamos a un adulto que no se mostraba auténtico, le decíamos: ¿sabes qué? No existís. ¿Se acuerdan? O sea, algunos nos acordamos. No existís, porque no está tu yo, no estoy encontrando, sí, está todo ahí, pero no está, no te encuentro, no te toco, no encuentro tu núcleo. Y los adolescentes son hipersensibles a ese núcleo. Y cuando no lo perciben, ese es descartado. No es más adulto referente. Y necesitan adultos referentes. Por eso es muy importante, como en la adolescencia el gesto es de salir de casa, porque a todos esos adultos ya los tuvimos mucho tiempo, necesitamos otros que estén cerca. ¿Se dan cuenta de la importancia de los grupos de crianza? Otros adultos de referencia con los que tengamos afinidad en la crianza, que sean confiables para nosotros. Necesitamos generar una especie de mundo intermedio entre el mundo familiar y el mundo de afuera grande que no sabemos lo que tiene. Y esos mundos intermedios antes era el club, el coro, la orquesta, no sé, un pequeño grupo de amigos, donde se arma una bandita, etcétera. Necesitamos órganos del organismo social que puedan recibir al adolescente antes de que se abra al mundo grande. Y no hay muchos de esos espacios, y ¿saben qué? Nos toca a todos nosotros generarlos. Y todo lo que podamos hacer para generar ese tipo de espacios va a ser, me parece, para lo que necesita hoy en día la humanidad, una de las herramientas más importantes. En general, todo lo que es espacios saludables de crianza para las diferentes edades, necesitamos estructurarlos, ponerlos en marcha, y sobre todo en la pubertad y adolescencia, porque no hay mucho. Nos da la sensación de que se van, pero ¿a dónde se van? A ningún lado se van. Y si el mundo nos parece un lugar todavía un poco eh, riesgoso, pues generemos ese mundo intermedio. Resulta que voy a tratar de describir este cambio
en la actitud del adulto antes y después de la pubertad con una imagen. La crianza del niño pequeño y del niño escolar ocurre de tal manera que los adultos conforman espacios dentro de los cuales los niños se desarrollan autónomamente, explorando la vida, que son la casa, la escuela, y no están abandonados en el mundo, sino que siempre están adentro de algo. El gesto del adulto es, digamos así, ser un guardián de la periferia. Y sabemos que mientras el niño se maneje ahí adentro, no corre mayores riesgos, porque somos nosotros los que hemos generado ese abrazo. Cuando somos adultos ya, jóvenes adultos, ocurre que ya no tenemos esa posibilidad de mantener, digamos así, al otro ser adulto ahí adentro, sino que nos relacionamos más abiertos, no tenemos ya un lugar adentro, sino que cada uno es una columna y ya no uno es un abrazo y el otro está adentro, sino que nos encontramos frente a frente, como si fuésemos todos faros que irradian, iluminan y se perciben mutuamente. Entre medio, entre una figura de relación y la otra figura de relación, está la pubertad y la adolescencia, donde va a ocurrir una transición. El adolescente es alguien que todavía busca ir hacia ese adentro de vez en cuando. Se manifiesta, por ejemplo, en esos momentos tan extraños en que nos sorprenden nuestros hijos adolescentes, se acercan y apoyan su cabeza en el hombro nuestro. Como volviendo al lugar de, yo sé que vos estás cuidándome a mí. O por ejemplo, cuando salen, empiezan las salidas, más nocturnas también, y viene ese pedido tan raro de ¿me buscas, pa? ¿Qué significa eso? No es solo comodidad, significa yo sé que vos estás ahí cuando yo te necesito. O esas frases de los padres a los hijos cuando salen, te espero despierto. No es lo mismo si el adolescente se va al mundo y en la casa duermen que si no duermen, porque esa vigilia es una especie de sostén anímico para el adolescente. Sabe que puede contar con ese adulto en cualquier situación que ocurra. Y por ahí le pasó a alguien, yo recuerdo esta experiencia, de haber discutido con mi padre por algunas cosas que me dejaba o no me dejaba, y cuando me iba al mundo y yo me encontraba con alguna situación que me era demasiado grande, acudían las palabras de esas discusiones como si mi padre me estuviese aconsejando en ese momento. Y tomaba decisiones que resultaban para mí las mejores en ese momento, gracias a que pudo haber ocurrido en ese momento nos encontramos. Yo te cuento mi verdad, vos me contás tu verdad, y esa es una de las experiencias de amor más contundentes que viven los adolescentes. Cuando el adulto, preocupado, genuinamente preocupado, dice su verdad, manifiesta su manera de cuidar, aunque no estén de acuerdo. Gracias a esa contienda, el adolescente se lleva al adulto adentro cuando se va al mundo. Si el adulto hoy en día se lo llama así, se simetriza con el adolescente, o sea, se hace el adolescente,
el joven pierde esa referencia. Había una viñeta, o sea, una especie de cómic de no me acuerdo ahora de quién, donde se describía esta situación. Había un niño de unos, no sé, 10 años en el caso del dibujito, y un papá que lo abrazaba así y le decía, mi querido hijo, no me digas más papá, decime, no sé, Mario, soy tu amigo, dale, somos amigos. Sí, bueno, qué sé yo. Y se separan, y el niño se va así pensando y dice, bueno, ahora tengo un amigo más y ningún papá. Hoy en día, en la psicología que investiga estas cosas, a este fenómeno se lo llama simetrización. Cuando el adulto se simetriza, se pone a la altura del niño de manera no saludable. Pierde su carácter de adulto referente, y esto trae gravísimos problemas. En la adolescencia, ni que hablar, porque el niño pequeño todavía proyecta eso en el adulto, pero el adolescente ya no. El adolescente necesita que sea manifiesto eso. Y si yo pudiese resumir entonces esta transición, lo que tenemos es una especie de abrazo, pero con puertas, con puertitas. Sigue el abrazo, pero se van diseñando puertas. Y ahí aparece la negociación, ¿vieron? Bueno, hasta las 4 de la mañana, no más. ¿Sí? ¿Puede ser? Dale. Sí, ok, que sea hasta las 4, dale, que yo después no sé qué tengo que hacer. Y llega a las 5. ¿Qué pasó? Tenemos que charlar. Y en ese ir y venir crece la, eh, la orientación en el mundo. Y se va desarrollando de a poquito esa nueva relación de faro a faro. Entonces el faro adulto, que es más grande todavía, ilumina el mundo en el que el joven se va a mover cada vez con mayor soltura y libertad. Hasta que esas puertas se abran del todo y vaya a haber un redescubrimiento entre adultos y padres e hijos, digamos, o adultos y adolescentes, donde nos alegramos del destino individual de cada uno. Porque va hacia eso, ¿vieron? Va hacia la emancipación, no va hacia el pegoteo. Y sobre todo si estamos en un espacio pedagógico Waldorf donde hablamos de estas cosas. Por eso la pedagogía Waldorf tiene como nombre, digamos, íntimo, como subtítulo, Educación para la Libertad. Y va en serio, ¿eh? Y la libertad también se promueve desde la libertad. Si en la medida en que el adulto vivencie su propia autonomía y libertad, va a poder invitar a los niños y adolescentes que está acompañando a su desarrollo de libertad, que no es, como estuvimos viendo, desentenderse, eso es abandono, no es libertad. Bueno, y entonces me gustaría decir lo siguiente, por ahí para terminar esta primera hora, y vamos hacia los comentarios y preguntas y nos movemos de acuerdo a lo que ustedes quieran comentar. En esta crisis que está viviendo la humanidad, los adolescentes necesitan adultos que hayamos conquistado la esperanza, para que ellos también puedan buscarla y encontrarla. Este tipo de encuentros es un esfuerzo conjunto de construir genuina esperanza. No una esperanza vana, meramente optimista, sino realmente hay cosas por hacer, las podemos hacer, podemos darnos una mano unos a otros, podemos ubicar dónde están los problemas, podemos ubicar dónde hay estrategias para resolverlos.
Tenemos un montonazo de elementos para trabajar y nos tenemos mutuamente. Y nos toca, me parece, aprovechar y seguir nutriendo estas relaciones de crianza que en espacios pedagógicos como los que intentamos desarrollar desde la pedagogía Waldorf, que no nos sale del todo todavía, pero lo estamos intentando. Bueno, podemos probar y hacerlo, y la vida va a estar hecha de todos esos encuentros. No está hecha de teorías. Bueno, abrimos entonces quizás comentarios, sugerencias, quejas, propuestas. Bueno, ahí había una pregunta que había surgido hace unos minutos. Alejandra preguntaba, dice, entonces digamos que pubertad y adolescencia no son lo mismo. ¿Pubertad es antes que la adolescencia o pubertad es dentro de la adolescencia? Gracias. Lo respondo rápidamente. Depende siempre del contexto teórico en que uno esté trabajando, pero ahora lo voy a delimitar como ahora yo lo quiero delimitar. Así. Pubertad me refiero a los 3 años desde que se inician los cambios biológicos hasta que el alma se adaptó a ellos. Así como desde el nacimiento hay 3 años de conquista de estar en cuerpo afuera de la madre, de 0 a 3, también hay 3 años de conquista del nuevo cuerpo de más o menos 14 a 17. Esquemáticamente, entonces, digo así, la pubertad va de los 14 a los 17. Y a los 17 empieza la adolescencia, técnicamente hablando. Y la adolescencia va a tener como cualidad justamente la experiencia central de los 17, que es el despertar de la moralidad propia. Gracias por la pregunta, porque esto me da la oportunidad de hablar de los 17. Volver a los 17 después de vivir un siglo. ¿Por qué? Hoy estoy con canciones, me salen así. Porque a los 17 ocurre eso, el alma se relaja otra vez, conquistó el cuerpo, ya entiende cómo funciona, ajá, vienen estos impulsos volcánicos, funciona de esta manera, bien, ya lo conozco, nada nuevo, y empieza a surgir una nueva liviandad, como me dijo una vez una mamá, ¿sabes qué? Es la primera vez que mi hija se planta delante mío, me dice algo y yo no sé qué responderle. Y le pregunté, ¿qué edad tiene? Y me dijo, 17. Por eso en las escuelas Waldorf se propone a los 17 empezar a buscar el tema para el trabajo final anual y que surge de la sensibilidad moral propia. Por eso los tutores y los maestros, los profesores de la secundaria que acompañan este trabajo anual necesitan mucho cuidado porque cada comentario que se hace sobre esos temas elegidos es un comentario sobre la moralidad del joven. Un comentario como, por ejemplo, no, este tema no sirve, hace una herida más grande que lo que uno se imagina. Lo mismo pasa durante ya la pubertad con los comentarios sobre la habitación del puber. La habitación, lo mejor que uno le puede ofrecer a un ser humano en la pubertad es tener una habitación para él mismo, solito. Todos los esfuerzos que se puedan realizar para eso contribuyen a la salud de todos. Y ese lugar de intimidad, se me ocurren tantos temas hermosos ahora, gracias, de los que hoy todavía no hablé. Ese lugar de intimidad que va a ser la habitación del puber y adolescente,
va a tener en sus paredes la proyección de su interioridad. Porque como todavía no está la capacidad reflexiva que va a tener después, para poder ver lo que le pasa lo tiene que proyectar hacia afuera. Como todo niño, para elaborar conflicto lo juega afuera. El joven, para ver lo que le pasa, también lo juega afuera. Lo pega en las paredes. Y es interesante ver qué pasa cuando se acercan los 17 con las paredes. Y cuando vienen los 21, ¿qué pasa con las paredes de la habitación? ¿Y qué pasa con la puerta de la habitación? ¿Qué carteles aparecen allí? ¿Qué símbolos indicando los peligros de aquel que se anime a entrar en ese otro mundo? Y por supuesto, hay un mundo de aromas diferente al resto de la casa. Pasa de todo ahí adentro. Y todo comentario que hagamos los padres sobre lo que pasa ahí adentro no es un comentario menor, porque se vive desde la perspectiva del adolescente como un comentario acerca de ellos, personales. Esto está muy sucio, no significa limpia un poquito y ya está, significa tu alma está sucia. Por eso necesitamos acercarnos con cuidado, golpear la puerta, ¿eh? Bueno, si abrimos directamente ya sabemos lo que pasa. Viene desde adentro un claro límite. Y eso está bien. Es parte de lo que se está conformando desde adentro. Y por supuesto, a los 21 pasa algo muy maravilloso. De repente la puerta se abre otra vez. Y las paredes están como las de antes. ¿Por qué? Porque todo ese contenido anímico que necesitaba ser proyectado hacia afuera para conocerlo, ahora recibe un espejo interior, que es lo que pasa a los 21. En el alma se genera la capacidad de reflexionar, es un espejo interno, donde reflejarse a sí mismo. Ya no necesita hacer las paredes, eso ocurre en la interioridad del alma. Y al desarrollo de estos espacios propios se llaman desarrollos de pudor. ¿Se acuerdan que existe la palabra pudor? Casi no se usa hoy en día. El pudor es la capacidad de respetar la intimidad del otro y de hacer respetar la propia. Por eso todo lo que podamos contribuir con ejemplos de pudor. Este tema es entre tu mamá y yo. No tenés por qué meterte. Esto es una experiencia de pudor. Y de esa manera el joven sabe, yo también puedo poner ese límite cuando alguien se acerque de más. Recuerden, la imitación. No podemos generar en el joven las fuerzas de pudor si no se las ofrecemos como experiencia. Sé pudoroso no funciona. Es lo mismo que decirle a un ser humano, sé libre, no funciona. Necesitamos invitarnos mutuamente a esas experiencias. Y tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de la imitación como una experiencia educativa primaria. Hace un tiempo hubo una especie de propaganda en Canadá, creo que era, donde se promovía la conciencia sobre la violencia social. Y entonces se presentaban situaciones, los spots de niños imitando a adultos en actitudes violentas. El adulto hacía algo y el niño hacía lo mismo. Por ejemplo, qué sé yo, tiraba basura así nomás a la calle y el niño también, por supuesto. Su criterio moral es ese. Diferentes situaciones
donde adultos realizaban un acto violento y el niño hacía exactamente lo mismo. Y entonces la moraleja de los spots era, ojo porque nos imitan. ¿Sí? Pero seguía después, venían otros spots de adultos haciendo cosas amorosas y los niños también. Y entonces terminaba, recuerda, nos imitan. No solamente nos imitan en lo malo, nos imitan en lo bueno también. Por lo tanto, tenemos una enorme oportunidad si descubrimos la fuerza de la imitación, que por supuesto llama al adulto a su autoeducación para que el niño pueda realizar la suya. Gracias por la pregunta de los 17, digo, del cuánto dura la pubertad. Alguien, justamente lo hago cortito, vi que alguien preguntaba sobre la diferencia entre alma y espíritu, ¿sí? Sí, sí. Bueno, también es una cuestión de contexto teórico, pero ahora hablo de alma simplemente en términos de la experiencia de un yo humano. Podemos decir así, el yo humano es el espíritu eterno, que encarna y desencarna, encarna y desencarna todas las veces que quiera y pueda. Alma es todo el mundo de experiencias propias de ese yo. Por eso la palabra alma significa lo que está en movimiento, animado, anima. No es algo estático. Podríamos decir que el alma no está, sino que el alma sucede. Alma es el mundo de sucesos de ese yo. Steiner lo describe de una manera magistral diciendo, es el mundo propio de ese yo, en su libro Teosofía. Pero recuerden, siempre hay que ver el contexto teórico en el que uno usa la palabra. Hay diferentes maneras de usarla. De la manera en que yo lo estoy usando, me apoyo, digamos, para que podamos estudiar juntos en cómo lo describe Rudolf Steiner en toda su obra, y en particular cuando él planta, digamos, la terminología en el libro Teosofía. ¿Más preguntas, comentarios, sugerencias? Bueno, hay un par de preguntas referidas al tema del dormitorio que las voy a tratar de englobar como en una sola. Preguntan si no solo las paredes, sino si en el orden y el desorden también son reflejos de lo interior. Y también, ¿qué podemos hacer, no? Si entramos a la habitación, si hay desorden, nos callamos, ordenamos, lo dejamos, digamos. Yo me sumo a esa pregunta sobre una jovencita de 13 años. Es maravilloso. Yo diría que cualquier juicio moral sobre lo que está pasando no contribuye a nada. La pregunta es, ¿cómo me sumo yo a ese proceso de tal manera que sea constructivo, saludable? Por ejemplo, ¿necesitas que te lave ropa? No me quiero meter en tu pieza. Acércamela, por favor, al lugar donde está la ropa para lavar. Listo. Dijimos lo mismo que habríamos dicho de otra manera, pero lo dijimos de tal manera que no emitimos un juicio sobre lo que está pasando allí, sino que ofrecimos ayuda. Hay mucho en la manera de decir, ¿no? ¿Cómo tenés el cuerpo? Qué tremendo. No contribuye a nada. Solamente muestra nuestra impotencia. Pero si podemos recuperar la potencia, o sea, sumarnos a ese proceso de construcción, podríamos decir, ok, alto, ¿qué puedo ofrecer yo hoy? Me gustaría que fuese diferente. Bueno, no lo es así. Como se dice por ahí, si mi abuela tuviese ruedas sería un carro.
No tiene rueda, no es un carro. Es mi abuela. Acá lo mismo. Si tuviese la pieza ordenada, me gustaría tanto. Sí, pero no la tiene. Listo, lo amo igual. ¿Cómo, cómo me acerco, cómo me ofrezco a ese proceso de construcción de sí mismo? Ese es solo un ejemplito, ¿no es cierto? Pero de esa manera uno lo puede hacer. Y en lo que hace al resto de la casa, donde nosotros somos los soberanos, por ejemplo, repartir tareas en la cocina o lo que sea, ese tema de las negociaciones es muy interesante. Bueno, a ver, una tarea para la familia, ¿cuál querés hacer? ¿Cuál te viene bien? No sé, sacar las cosas de la mesa después de comer y ponerlas cada una donde vuelve a ir. En la heladera, qué sé yo. Ok, ¿está bien con esa tarea? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Pensás que la podés hacer? Sí, dale, probamos un mes, no para siempre, porque puede ser que no funcione. Y si lo pactamos para siempre, se genera una especie de frustración ad eternum. No sirvo para nada. Y no se genera un proceso de conquista y de aprendizaje. Esto de las negociaciones y de los pactos, de ir generándolos, revisándolos, sin juicio de valor, sabemos, estamos todos creciendo, también puede ser una estrategia interesante. Gracias. Con mucho gusto. Después acá hay otra pregunta. La de Perdón. 10 y 11. Así que esto es un grupo de autoayuda. Hay otra pregunta que mandaron por privado que dice, ¿por qué se dice que hay gente que sigue en la adolescencia? ¿Qué es lo que sucedió o no sucedió? ¡Ay, tremendo! Lo que típicamente ahora cada uno, no hablo de ninguno de los que estamos acá, ¿ok? Depende de muchas cosas, pero lo que puede estar pasando ahora de manera típica es que el yo, que después de los 21 empieza a construir su historia desde sí mismo, quedó todavía pegado con cuestiones no resueltas de la adolescencia, y la adolescencia se alarga. Y al alargarse llega el momento en que muy de repente el mundo le pide que se adapte a funcionar. Y entonces queda como una especie de bloque allí, lo que se llama una represión. Se reprimen las cuestiones de la adolescencia no resueltas, se desarrollan varios años de aprender a funcionar en la sociedad y luego vuelve a aparecer todo. A más tardar a los 40. Y a los 40 hay un rebote para atrás hacia la segunda adolescencia, en muchos casos. Y lo vemos, se ven, digamos, una especie de vuelta al mundo de las seducciones, vuelta al mundo de las sensaciones, en lugar de prepararse para un salto hacia cualidades de vida espiritual mucho más profundas, como las que traerían los terceros 3 septenios después de los 42. Pero bueno, algún día si quieren hacemos una especie de recorrido esquemático de los septenios y podemos ir viendo algunas cuestiones que nos hacen a los adultos, que son bien interesantes también. ¿Qué pasa en el segundo nodo lunar a los 37, por ahí? Ahí es donde se abre la posibilidad. ¿Hago una segunda adolescencia o hago un salto hacia el espíritu? Ay, ay, ay. Y entonces viene la frase, la vida empieza a los 40. Ahora sí, a ver, ¿qué me quedó pendiente? ¿Vieron la frase de qué me quedó pendiente? Siempre quise tirarme en paracaídas, siempre quise no sé qué, siempre quise no sé qué. Ahora lo hago, me lo tomo para mí. Te di los mejores años de mi vida, ahora los que quedan son para mí, etc. Frase de novela, todas las novelas. Las novelas son excelentes descripciones
del yo que no despierta su autoconciencia. Siempre se muestra todo lo que son los enriedos, los pegoteos. Novelas con yoes autoconscientes hay muy pocas y se encuentran sobre todo en las novelas románticas de la época del romanticismo, no lo que ahora llamamos románticas. Shakespeare, por ejemplo, La comedia de los enriedos. Es una típica comedia romántica del despertar de la autoconciencia. Él se parece a mí, pero no es yo, ¿no? Porque es una historia de gemelos que se confunden unos con otros. Tiene que ver con la identidad interior, la identidad exterior. Hoy en día es como que seguimos dándole vuelta a lo mismo y no avanzamos demasiado. Necesitamos literatura más moderna. Pero bueno, sí, está ese fenómeno del rebote. Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Hay una también sobre cómo ayudar a jóvenes con el tema de los medios digitales, esta adicción que está socialmente aceptada. Bueno, ya veníamos con el problema con el cigarrillo, veníamos con el problema con el alcohol, para decir solo algunos, que es, digamos, drogas socialmente aceptadas. Venimos con el problema de la sobreadaptación a una sociedad que nos exige que funcionemos en lugar de poder desarrollarnos autónomamente. ¿Y se acuerdan lo que hablamos de permitir que un niño se aburra? Permitir que un niño tenga tiempo para no saber qué hacer. La manera en que se habitan esos momentos de incertidumbre es la profilaxis para las adicciones. Porque el niño empieza a darse cuenta que puede estar en sí mismo y que puede haber momentos donde no sabe cómo se resuelve una situación. Y entonces no se genera lo que ahora se llama intolerancia a la frustración, que es la base para las adicciones, sino que se genera una templanza en la incertidumbre. Y por supuesto, de acuerdo a cómo los adultos llevan esos mismos temas. Si el adulto resuelve escapándose, el niño imita. Entonces, una manera para ayudar a los jóvenes en su encuentro con la incertidumbre, me gustaría decir, es ver qué hacemos nosotros con la nuestra y ofrecerles ejemplos de cómo se puede hacer de otra manera. Entonces, si yo veo que mi niño tiene un tema con el celular, lo primero que tengo que hacer es preguntarme cómo me va a mí con el celular. Y a mi compañero, compañero, quien sea. Y a los adultos de alrededor. ¿Cómo me ve mi hijo cada vez que viene a mí? ¿Me ve leyendo un libro o me ve mirando un celular? No hace falta que yo lo use todo el día. Con que lo use en los momentos en que el niño viene a mí, alcanza. ¿Se dan cuenta, no? Y uno le dice, no, pero yo estoy mirando las noticias. ¿Qué me importa? Yo te veo usando el celular. Está bien, yo haré lo que a mí me importe, pero el tema es, resuelvo de esta manera. Así que, como todo proceso de apoyo, va a consistir primero en preguntarnos cómo me va a mí con lo que veo en el otro como necesidad. Hacer el cambio en mí y entonces todo lo que yo pueda ofrecer, fuerza de autenticidad. Después podemos hablar de un montón de concretas, pero sin la aparición de esa autenticidad, yo también estoy viendo qué hago con mis adicciones, con mis compulsiones, sin ese compromiso. El joven lo recibe como si fuese un mandato desde arriba, haz lo que digo, pero no lo que hago, y no es creíble. Es parte de lo que hablábamos antes, ese ser humano queda descartado como referente. Lo estoy diciendo de manera muy bruta, ¿no? Pero para
ubicar el arquetipo, digamos. Hay un montón de colores en el medio. Claro. Erika pregunta si podrías hablar acerca de la necesidad de identificarse y rotularse para confrontar. Por ejemplo, soy atea o me voy a vacunar contra el COVID, etc. De parte de los jóvenes. Sí, entiendo que sí. Resulta que a falta de una identidad yoica plena, o sea, yo soy yo, el joven en el tercer septenio, o sea, el adolescente, propiamente dicho, antes de los 21, busca personalidades configuradas y se identifica con ellas, los famosos ídolos. Y busca sobre todo personalidades que le gusten y que sean diferentes a las de los padres. Porque está en un proceso de separación de los padres hacia el mundo. Y esto, por supuesto, a veces nos irrita porque esas personalidades que vemos que buscan no son siempre lo que nosotros buscaríamos. Sin embargo, no hay que preocuparse demasiado porque es nada más que un entrenamiento. El joven no va a quedar pegado a eso, sino que es solamente un gesto de dónde agarrarse para salir. Lucha contra eso, el joven necesita salir, entonces lo va a hacer más fuerte. Si el adulto le ofrece la oportunidad de encontrarse con ese, con el otro, con el otro, con el otro, dice, mira qué interesante, ajá, música con autotune, ajá, qué interesante, esos artistas, como Elegante, como tantos otros, qué interesante el desarrollo artístico de esas personas. Mira, ¿qué te gusta de ellos? Ajá. Bueno, estoy jugando, pero un interés genuino por lo que están buscando y entrar en diálogo, no en crítica. Yo sé, caemos todo el tiempo en la crítica. Sí, yo también hago mea culpa. Sí. Sin embargo, de ahí aprendo que no sirve para nada. Sirve solamente para decir lo que para mí es importante. Y eso está bien. Pero el otro está buscando y va a desarrollar criterios propios y tiene el mismo derecho a buscar que tuve yo. Y por supuesto, eso es parte de salir al mundo ya. Y ahí la pregunta que plantea, la pregunta oculta, la pregunta callada del adolescente para con el adulto es, ¿confías en mí que yo voy a poder con el mundo? Y el adulto, por supuesto, contesta interiormente, sí, claro que sí. Y si necesitas ayuda, contás conmigo, acá estoy. Y claro, si percibimos un riesgo mayor, lo vamos a decir. En el grupo de jóvenes en la comunidad de cristianos en Buenos Aires, donde trabajé tantos años, algunos jóvenes venían con problemas de adicción y yo les decía, cuando yo detecto el riesgo, yo lo voy a decir. No esperes que yo te cubra en cosas que yo veo que te hacen mal. Si yo veo que algo te está haciendo mal, voy a acudir a los adultos que te cuidan para que te cuidemos más fuerte. Y en mi experiencia eso les da una hermosa tranquilidad. Ah, hay adultos que me cuidan, pero es el momento del riesgo el que hay que detectar. Si no, está el joven en todo su derecho a explorar también lo que le duele. Lo mismo hacen los niños en la escuela, buscan situaciones de conflicto para generar
capacidad de resolución de conflicto. Si los adultos los reemplazamos en el conflicto, van a buscar otro. Ay, ¿cómo no le prestás al otro nene tu juguete? ¿Qué tipo de frase es esa? ¿Qué hace el niño con eso? Decí gracias. ¿Se entiende, no? Los obligamos a funcionar y no a ser genuinos. Permitámosles, ¿cómo se dice? Permitámosles, bueno, les permitamos, como dicen los cordobeses, a los jóvenes desarrollar sus criterios de belleza, sus criterios de utilidad, y entonces van a tener toda la fuerza que necesitan para resolver lo que la vida les trae, para llevar la humanidad un poquito más adelante que lo que nosotros la dejemos. Última. Bueno, ahí te las digo más o menos todas y son 3 las que quedan. Hay una pregunta que dice, si no hemos sido así de amorosos con los hijos, que ya son más de 21 años, si se puede sanar. Después hay otra pregunta que habla de cómo llegar al encuentro del adolescente cuando nos da poco espacio para interactuar y su mundo es el cuarto y el celular. Y había una pregunta sobre un niño más pequeño de cuando traen groserías afuera de casa. Después había una sobre el consumo de marihuana, pero creo que lo acabas de tratar, digamos. Bueno, la Perdón, primera. te tiré todo junto. Sí, siempre se puede hacer algo, siempre. Porque los seres humanos tenemos capacidad de transformación permanente. No hay ningún ser humano que no tenga capacidad de transformación. Puede resultar más arduo, menos arduo, pero la esencia del ser humano es justamente su capacidad evolutiva. O sea, siempre sí se puede hacer, sí, 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 siempre. Primera cuestión. Después, ¿qué hacer? Otro tema. Con respecto a qué pasa cuando el adolescente nos deja muy afuera, nos podemos preguntar cómo hacemos nosotros para invitarlo también a situaciones. Digamos, tenemos dos posibilidades. O lo invadimos para entrar en ese lugar, o respetamos esto y esperamos a que se ablande la frontera. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer del otro lado, de nuestro lado de la frontera, para que se sienta invitado? Repito igual, como dije antes, si detectamos intervenimos, claro, sí, no es abandonarlo allí. Y la intervención puede ser con toda la fuerza que tenemos porque los amamos. Por ejemplo, recuerdo una mamá que eh, se dio cuenta que su hijo estaba con graves problemas de adicciones a sustancias y en un momento su hijo, más bien grandulón ya, quería salir de la casa. También ella sabía dónde iba a buscar las relaciones y las sustancias con las que estaba no pudiendo, digamos, y ella decidió no dejarlo salir. Físicamente fue muy difícil, pero la frase que ella repetía era, no salís porque te amo, no salís porque te amo, no salís porque te amo, y se plantó en la puerta todas las horas que fue necesario. Hoy en día ese joven está ayudando a otros a salir de las adicciones. O sea, hay momentos en que el amor se va a manifestar de esa manera. Bueno,
Seguimos con otros temas otro día, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Mariano. Ahí también llueven agradecimientos en el chat. Ha sido muy, muy profundo todo lo que has dicho. Yo te lo agradezco profundamente, creo que todos acá también. Con mucho gusto y adelante. La juventud es de lo más hermoso que existe en la humanidad. Vemos que nosotros, como adultos, no somos otra cosa que jóvenes que ya nos dimos cuenta que somos jóvenes. Nos La juventud. llevamos eso. Gracias y adelante. Gracias. Hemos tenido muchos comentarios de personas que piden una charla tuya hacia jóvenes, así que tal vez te vamos a convocar, porque nos pareció una idea. Con mucho gusto. Lo hemos hecho en la escuela. Sí. Sí. Y bien, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, a todos, a cada uno, por haber estado y habernos acompañado y permitirnos que esto suceda. Gracias, Adelante. Mariano. Gracias, saludos de acá. Gracias. Adiós, muchas gracias, Mariano. Gracias, abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, muy interesante. Dan ganas de seguir escuchándote. La próxima. Ok. Oh, gracias. Muy bien. Gracias, Mariano. Que no nos roben esa palabra tan sagrada. Chau, chau. Adiós. Gracias.